Mano Guillermo, con calma, que hay tiempo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermano Pablo? ¿La es Alianza 12? Sí, alianza mayúscula. Sí, alianza, la primera letra de alianza mayúscula y 12. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Todo bien? No, creo que se han dado vacaciones ahí.
Tenemos conectados iPhone y Orbilia. Bueno, ya comenzamos. Ah, Guido ha sido. Ya comenzamos en unos minutitos. Vamos a cantar algo más. ¿Cómo está? Sí, es que ahí pasó. Sí, sí, sí. Sí, pues. Sí, vamos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero pedirles que por favor nos acomodemos tal vez más juntitos. Acá un poquito los voy a molestar, los que están allá atrás. Sí, 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 aquí más como más juntitos. Dios les bendiga y pues bienvenidos a la casa del Señor, al estudio de hoy. Y quiero pedirles que ahí donde estén vamos a elevar una oración para darle gracias al Señor en esta noche. Y no todo el tiempo es, no necesariamente porque no tengamos instrumentos, no se puede adorar al Señor. Y realmente nos vamos a la palabra del Señor y esa gente en los tiempos antiguos alababan al Señor sin instrumentos muchas veces, ¿verdad? Entonces vamos a elevar una oración delante del Señor y luego vamos a hacer dos cancioncitas que yo creo que ustedes saben. Señor y Padre Santo, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, Señor. Podríamos haber estado en otro lugar haciendo otras cosas, pero a ti te ha placido, Señor, que nos has permitido llegar a tu casa en esta noche. Gracias por cada familia representada que ha podido llegar. Gracias por los niños, por los jóvenes que están reuniendo, Señor. Gracias por este hermoso día que nos has permitido ver, Señor. Y te pedimos que podamos
aprender algo nuevo, Señor, en esta noche, que podamos abrir, nuestro corazón esté dispuesto a aprender de tu palabra, Señor, y que más que todo ponerlo en práctica, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hace muchos años, me recuerdo con mi abuelo, yo iba a la iglesia donde yo crecí, y me acuerdo que el templo era simplemente el techo, las paredes, y no había el piso. El piso, básicamente, y lo ha dicho creo que anteriormente, ustedes se acuerda hace meses atrás, pero el piso era tierra, no había dinero. Más o menos 150 personas que asistían a la iglesia. Yo iba con mi abuelo, con mis papás, con mis hermanos. Y me acuerdo en los tiempos de invierno, la gente caminaba de cerca de 1 kilómetro o menos. En mi caso, caminábamos de 2 kilómetros hasta ahí. Y la iglesia, imagínense ustedes, cómo se ponía la iglesia después de un día de lluvia, ¿no? Y me acuerdo, y esto me hace recordar de que muchas veces no había ni guitarra. Entonces, la iglesia cantando y alabando al Señor en esas noches de adoración, y ese barrial ahí en el piso, pero lo importante era adorar al Señor, era llegar a la iglesia, era poder reunirse con los hermanos y adorar. Y eso es lo que ahorita que estamos reunidos y nos vemos así, eso es lo que me recuerda y quería compartir. Hay una canción que la hemos cantado semanas atrás que se llama Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Creo que la saben todos, ¿no? Y es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. Entonces, me acompañan los que se la saben, y si no, pues cerramos los ojos y oramos al Señor. ¿Está bien? Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Una vez más. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. ¿Se la aprendieron? Una vez más. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Una vez más. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. ¿Cuántos trajeron el corazón dispuestos a adorar al Señor en esta noche? ¿Cuántos? Amén. Amén. Adoramos a un Dios vivo, un Dios que sigue haciendo milagros, que vemos en la Biblia tantas historias, como Él abrió el mar y el pueblo de Israel, su pueblo, caminó en seco, ¿verdad? Tantos milagros, tantas cosas, y mucha gente dice: ¿por qué en estos tiempos no se ve eso? Y porque no lo veamos no quiere decir que Dios no siga haciendo milagros y que no esté presente en nuestras vidas. De alguna u otra manera, el Señor está presente en diferentes situaciones en nuestra vida y nos guía a través de lo que hacemos. Hay una canción que se llama Adoraré, y a ver si adoramos al Señor todos. Adoraré
Adoraré a mi Señor, entraré en su santo templo para adorarle. Una vez más, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, yo le adoraré a Él adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno tú has sido, conmigo bueno tú has sido, tu misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, yo te adoraré. Última vez. Conmigo bueno tú has sido, tu misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón, yo te adoraré. A ti te adoramos y te exaltamos, Señor, en esta noche. Recibe nuestra oración y la alabanza, Señor, hasta el trono de tu gracia, Señor. Que nuestros corazones se deleiten al adorarte, al exaltarte, Señor, a cada momento, a cada minuto de nuestra vida que podamos venir a tu casa, Señor. Que nuestra mente esté sujeta, Señor, a estar en ti, Señor, a lo que vinimos a aprender de tu palabra, a exaltarte, para darte cada minuto, Señor, de nuestra oración y de la exaltación. Gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, de adorarte y de exaltarte, Señor, por la unidad de nuestra iglesia. Y tu Espíritu Santo, Señor, que sabemos que se pasea en medio de nosotros, Señor, en esta hora, Señor. Damos toda honra y toda gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Usted se puede quedar de pie. Recibimos a nuestro hermano Pablo con la palabra del Señor. Creo que vamos a estar leyendo. Sí, para que tal vez si es que hay alguien conectado. Tenemos dos personas. Listo. Ahí. ¿Sí? Comencemos orando. ¿Sí? Padre amado, toda la alabanza es para ti, todo lo que en esta noche tengas, Señor, para cada uno de nosotros. Toma el control, Señor, de mi boca, de mis labios, de mi mente, Señor, y de mi corazón, que no sean obstáculos, Señor. Límpiame como un canal que sea un canal de bendición, Señor, para que pase tu luz, que es impresionantemente grande, fuerte, pura, que nada de lo que yo sea, Señor, la pueda de ninguna forma opacar, es imposible, Señor, pero que no sea obstáculo para lo que tú tienes esta noche. Te alabo y te bendigo, y alabo y bendigo tu grandeza, tu palabra, tu misericordia sobre todos y cada uno de nosotros. Que sobre nosotros caiga, Señor, esa conciencia de entender quiénes somos ante ti. ¿Quién eres tú, Señor? Lo grande y maravilloso que tú eres, mi Dios,
que el cielo de los cielos no te puede contener. ¿Y quién soy yo, Señor? Obra de tus manos. Pero que dependo de ti, Señor, y que separado de ti nada, absolutamente nada puedo hacer. Que venga sobre nosotros esa conciencia, Señor, que el Espíritu Santo puede provocar en nosotros para entender que a ti se te obedece, Señor. Para entender que eres un Dios maravilloso, pero que sigues demandando santidad a tu iglesia. Y que sigues dando el mismo mensaje del amor, Señor, en tu palabra. En el Señor Jesucristo, que es por medio de Él y para quien todo se ha hecho, y sin Él nada se hubiera hecho. Y que Él aún así, sabiendo quién soy, entregó su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por quienes están acá. A quienes no pudieron venir, Señor, bendíceles. Alcánzales de igual manera, Señor, y trae paz en sus corazones. A quienes tengan inquietudes, problemas. Bendice a quienes estén pasando en familia, Señor. Y te damos gracia y bendice, Señor, también a los pastores, a quienes estén en camino, Señor, viniendo de su viaje, Padre. Cuídales. Que sea todo de bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces nos sentamos. Espero que otras veces estamos bastante más gente. Espero que sea que la gente que no pudo venir es porque está pasando con la familia o porque está descansando luego de un día, una semana agotadora. Y que no sea por Messi, porque Messi nos salva, ¿sí? Porque él no, pese a que sea un gran jugador, él no puede hacer nada por nosotros, ¿sí? Vamos a continuar. La vez anterior cerramos la primera carta de Pedro. Ahora vamos a abrir la segunda carta de Pedro. Entonces, si trajo sus Biblias, si la busca, mientras tanto le cuento que en la carta de Pedro se asigna y se asume que fue en el año más o menos del 67 después de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El año 67 significa más o menos 3 años después de la primera carta. Cuando la primera carta fue escrita, la escribió Pedro a una iglesia que estaba siendo comenzada a ser perseguida por, sobre todo, la subida de Nerón en esa época como emperador, y fue perseguida. Por eso él escribe a la diáspora, a la dispersión, y hablando de los riesgos que tenían, de los peligros que había de afuera. Luego de 3 años, que más o menos escribe la segunda carta, se intensifica la persecución de Nerón precisamente a la iglesia, pero esta vez Pedro se enfoca, hace un cambio, como han visto en las películas, que cambia el enfoque de los personajes, están en una manera y luego cambia de pronto la cámara hacia otros. Y Pedro lo que hace es enfocarse ahora en el peligro que hay dentro de la iglesia. Pese a que el mundo afuera está más peligroso para la iglesia porque Nerón se consolida como un perseguidor nato de la iglesia, es quien luego, como conocerán en la historia, se asigna a él, que fue el incendio de Roma, y que culpa a los cristianos precisamente de haber hecho eso cuando fue él, ¿no? En su locura, pero en su odio desmedido hacia esta iglesia, hacia el cristianismo naciente. Pero sin embargo, pese a que eso sucede afuera, ya Pedro no le escribe a la iglesia pensando en lo de afuera. Ahora dice, el problema está dentro, el peligro está dentro. Y uno puede pensar que en nuestro medio lo de afuera está bien fuerte, pero el peligro está dentro, el riesgo está dentro. Y si hacemos eso conociendo que la iglesia es un cuerpo, también sucede eso en nuestro interior. Lo que puede separarnos del Señor no necesariamente es lo que está afuera, no necesariamente es el león rugiente, pero el problema está en mi corazón. Entonces,
Pedro hace ese movimiento. Más o menos, si esto es en el 67, a Pedro lo matan entre el 68 y cerca del 70. Y él ya en esta carta incluso habla, y vamos a ver en el primer capítulo, que él habla de que ya el Señor le había indicado que él iba a morir pronto. ¿Sí? Entonces Pedro se encarga de dejar su mensaje, el Señor y el Espíritu Santo, por medio de Pedro en este caso, por medio de sus dos cartas, deja un mensaje precioso de cuidado que el peligro está afuera, pero no te olvides que lo más peligroso está adentro tuyo. Preocúpate mucho de lo que está adentro, porque entonces vas a poder defenderte de lo de afuera. ¿Sí? Entonces veamos lo que dice. Y siempre digo, la palabra del Señor se la come pedazo a pedazo. Ustedes me habrán oído permanentemente eso. ¿Por qué? Porque cuando leen muy rápido, se pierde la riqueza de la palabra del Señor. Por eso, en el capítulo 1, en el versículo 1, comienza con algo que dice, Simón Pedro. Y ahí ya nos podríamos quedar toda la noche. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque ahí Pedro está revelando que él ya entiende su identidad. Porque el Señor, su nombre como se le conocía a él, era de Simón, ¿verdad? Simón, que era una caña al viento, lo que se conoce también como un pabilo, como la parte de una velita de las que están moviendo. Pero lo más común es la caña al viento. ¿Y qué significa esto? Que cuando viene un viento, la caña se mueve hacia los lados que el viento le mueve, ¿no es cierto? Y entonces eso significaba Simón. Simón era débil. Débil, ¿por qué? Porque se dejaba mover en sus emociones. Tal vez ustedes, tal vez yo, nos dejamos mover por nuestras emociones. Y el momento en que me enojo, me olvido de pronto todo y ya no me importa nada. ¿Sí? Y digo cosas que tal vez ni las siento, pero que hago daño a alguien. O hago cosas sin querer hacerlo, pero es el momento del enojo. Y así era Simón, y lo vemos como es, porque lo vemos que era arrojado en todas sus cosas. Y vemos que ni entendía bien el mensaje, pero él ya estaba ahí, él era así, impetuoso. Y cuando se porta impetuoso, la palabra del Señor le llama Simón. Veamos en Lucas 5, del 1 al 8, en el Evangelio de Lucas. Ustedes saben que Lucas era médico de cabecera de Pablo, del apóstol Pablo. Era él, Lucas, médico de profesión y un buen investigador, porque es quien escribe el Evangelio de Lucas. Cuando le escribe a alguien que dice, oh excelentísimo Teófilo, déjame contarte lo que he investigado, ¿no? Y él también escribe Hechos de los Apóstoles, narrando en primera parte lo que escucha, pero a partir de que Pablo ya lo encuentra, empieza ya a narrar en primera persona. Este es Lucas el que está escribiendo acá, ¿no? Y él se encarga de registrar la palabra del Señor. Entendemos que si es un Dios tan grande y tan poderoso, se encarga de mostrarnos cosas que tenemos que ponerle atención. En Lucas 5, del 1 al 8, y les voy a leer, dice, en la parte de la pesca milagrosa, ¿no? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Miren, Jesús estaba hablando de la palabra de Dios. Recuerden eso, que siempre Jesús tomaba la palabra de Dios para hablar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la transformadora, ¿no es cierto? Y el mismo Señor Jesús, que es Dios hecho carne, que obviamente es el inspirador de esa palabra, siendo Dios mismo, él mismo enseña que con su palabra es que lograba la conversión del ser humano, el entendimiento, el cambio del corazón, en donde estaba concentrado el mensaje maravilloso del amor de Dios. Y dice que hablaba y que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón. Miren cómo le llama, de Simón. ¿Por qué? Porque dice, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca de la multitud. Tuvo que rogarle. No es que le dijo, Simón, ¿puedes tú mover un poco la barca para yo poder hablar a toda esta gente que tiene necesidad de escucharme? No, dice que le tuvo que rogar. Seguramente le decía, no, estamos limpiando las redes, ya vinimos con la barca, estamos cansados, quiero irme a mi casa, no fue ni productivo como muchas veces somos con Dios, hoy estoy cansado, hoy no fue ni un buen día, no quiero hablar. Y ahí le llama a Simón y dice, y cuando, en el 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El sonido de lo que responde Simón, que ya ven que lo llama 2 veces más Simón, no es de que, Señor, en obediencia a ti voy a lanzar la red, sino es, ya voy a lanzar para que no me sigas pidiendo. Si le dijo que le tuvo que rogar para que mueva la barca un poco, ¿se imaginan lo que le tuvo que rogar para que se mueva la barca más adentro y para que lance las redes que habían estado limpiando? No es que de obediente lo lanzó. ¿Por qué? Porque decía, tanto que habla bonito. Debe haber sido interesante para Simón escuchar todo lo que escuchó y saber que él conocía la palabra de Dios y la decía y la predicaba como nunca antes él había escuchado. Pero ¿sabes qué? El pescador soy yo. ¿Sabes que el pescador, el experto en pesca, el que pasó toda la noche, que no trajo un solo pez, soy yo? Y vas a ver que tú hablas bonito, pero el experto en pesca soy yo. ¿Sí? Entonces, dice, y habiéndolo echó encerrar, más de tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y ahí voy a pararme. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Pedro se le rompe el molde. Es cuando él, y lo he dicho antes, cuando él se ve derrotado. Cuando en su propio terreno, en lo que él es experto, se ve de pronto derrotado y dice, esto no es normal. Porque no es de día que el pez sale a la superficie, por eso ellos pescan a la noche. No es esto normal cuando la noche anterior no había nada de peces, ni siquiera más abajo, peor en la superficie con claridad. Porque dice que apenas las lanzaron, tuvieron que sacarlas porque se rompían y llamaron a que les ayuden. Es más, nunca antes él había pedido ayuda a otras barcas para que se rompían sus redes, sino que siempre la pesca siempre es escasa, nunca es suficiente. Y de pronto en esta experto que él sabía que había algo sobrenatural de Dios en esto. Él sabía que algo tuvo que haberle dicho a esos peces que estaban al fondo, que se muevan y se metan a la red, porque eso no podía pasar. Y entonces el mismo Lucas dice, si es que se dan cuenta, en el 8, viendo esto, ¿quién? Simón Pedro. Ya no le dice solo Simón, le dice Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando en la escritura Lucas se encarga de mostrar a Simón solo en los comportamientos que no son de acuerdo a la palabra del Señor, a lo que es el entendimiento de quién es Dios, le dice Simón. Cuando le tuvo que rogar por la barca, cuando le tuvo que pedir que mueva, cuando le tuvo que rogar que bote las redes, cuando él lo hizo no por los motivos correctos, pero cuando de pronto todo cambia y él reconoce, se arrodilla ante él y dice, apártate de mí, ahora entiendo que soy pecador, que yo soy un hombre pecador. Cuando él reconoce su condición, la de él, soy pecador, y reconoce quién es Jesucristo, apártate de mí, Señor, le dice. Entonces la escritura le dice a Simón Pedro,
porque entonces eres piedra firme. Porque cuando entiendes quién es Dios, por eso Pedro es piedra. Pedro es firme. Cuando reconoces que es el Señor tu fortaleza, entonces eres piedra, eres firme. Pero cuando quieres hacerlo en tus fuerzas, entonces en cambio eres débil, eres una caña al viento que se mueve a viento de toda doctrina, a tus propias emociones y a tus propias pasiones. ¿Sí? Por eso él empieza acá con el saludo nada más, está dando un mensaje fuerte, está diciendo, yo, Simón, que soy débil, pero que soy fuerte en el Señor, Pedro, y entonces pasa a decirles, siervo y apóstol de Jesucristo. Esto no funciona actualmente. A nosotros nos gusta poner el título primero y luego ¿qué hacemos? A la gente le gusta decir, yo soy, han oído actualmente los pastores, los apóstoles, yo soy el apóstol, yo soy el arcángel, yo soy el profeta, y ponen su nombre. Y es el título a veces en el pastorado mismo, el pastor toma hasta como un título. Y sin embargo, si alguien tenía para gloriarse en el cristianismo, eran aquellos que eran los apóstoles, que habían estado con el Señor Jesucristo, de quien se predicaba, de quien se hablaba que era el Dios encarnado. Los apóstoles fueron los que estuvieron en contacto con Él. Y si alguien podía decir que era importante ante ese crecimiento de una iglesia naciente, era Él. Más aún Él, que estuvo con Juan en el círculo íntimo, ¿no es cierto? Sin embargo, Él dice, soy siervo, primero siervo, y luego apóstol. Diciendo, yo soy siervo, en realidad lo que usa la palabra es doulos, que es esclavo. El esclavo de más baja condición, casi que era el que servía a los otros esclavos, ese era el que se llamaba doulos. Y él está diciendo, yo soy doulos del Señor Jesucristo, yo soy el que le sirve a Él, pero le conocí a Él, y soy apóstol porque significa que soy llamado y enviado por Él a una misión, a una comisión. Entonces entiende Pedro, soy débil y fuerte porque sirvo a Dios, porque Él me envió. Entonces está mostrando su propósito, su identidad y su propósito. Tú tienes conocimiento de cuál es tu identidad y de cuál es tu propósito, porque no hay problema si no lo entiendes, porque para eso está la palabra del Señor, para eso está la relación con Él, y para eso está la verdadera valentía de un día decir, Señor, yo quiero cambiar. Y yo sé que yo puedo cambiar no porque yo sea fuerte, sino porque yo hoy puedo tomar la decisión de ser fuerte en ti, de entender que soy débil, de entender que sin ti no tengo propósito, pero sé que tú me puedes dar uno nuevo. Y uno siempre puede hacer eso. No hablo de salvación. Salvación la tenemos del día que nombramos al Señor Jesucristo nuestro Señor. Pero es posible que aún habiendo hecho eso, yo pueda seguir queriendo ser Simón y no ser Pedro. Entonces, bien puedo en cualquier momento que yo entienda y el Espíritu Santo me redarguya, yo puedo decir hasta aquí llegó. No porque yo ahora sea más fuerte, sino porque me declaro débil. Como el mismo Pablo decía, ¿no es cierto? Porque sé que es en mi debilidad que tú fortaleces. ¿No es cierto? Pero hay que tener esa valentía de decir, no me quedo como estoy. Esa valentía de tomar la barca y entrar a mar adentro. ¿Sí? Entonces dice, a los que habéis alcanzado, y aquí, si se dan cuenta, viene una coma, viene un comentario y luego dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces voy a leer cómo funcionaría sin lo que no tiene en medio las comas, ¿no?
Dice, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, porque así es como gramaticalmente, cuando pones entre comas quiere decir que lo primero está conectado con lo que está después de las comas, ¿no? Sino que va a haber una aclaración en medio, ¿sí? Entonces dice, a los que habéis, de hecho, la traducción exacta de esta palabrita alcanzado es a los que habéis recibido. Entonces dice, a los que habéis recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra, que es la de los apóstoles, ¿sí? Pero lo que está entre comas dice, ¿por qué? Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces está diciendo, primero que nada, la fe, tú la has recibido. Está hablando en pasado. Tú ya la tienes, la fe. Porque si hubo un momento en que el Espíritu Santo generó ese momento de ti rendirte ante el Señor y decir, yo quiero que tú conduzcas mi vida y seas el Señor de mi vida, entiendo quién tú eres, sé que el poder del Espíritu Santo te levantó y sé que eres el Dios viviente. Ese día puso su Espíritu Santo en ti, salvó tu vida, tu alma, tu espíritu, tu existencia. Puso, como dice, el nombre tuyo en el libro de la vida. Puso fe en ti, porque dice que la fe viene de Él. ¿Sí? Puso una fe así sea chiquita, como el granito de mostaza, así sea pequeñito, ¿no es cierto? Y dice que esa fe que recibimos es igualita a la fe de los apóstoles. Nosotros pensamos en los apóstoles y casi que nos imaginamos los que están subidos en ese altar, en nombre de los cuales hasta tenemos la catedral más grande del mundo, la de San Pedro. Y eran gente común y corriente como nosotros que entendió que Jesucristo era el Rey, ¿sí? Y entonces dice, esa fe la tienes tú. Así que no digas que no tienes fe, no digas que no la has recibido, ¿no es cierto? Entonces, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quiénes les gustan las matemáticas? Levante la mano a quien le guste la matemática. Eso, a todos les encantan las matemáticas. ¿Sí? ¿Sí saben la regla de cuando multiplicamos algo por cero que da? Cero. Entonces, matemáticamente lo que dice aquí, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Podría yo multiplicar algo que no tengo? No, porque cualquier número multiplicado por cero, la ley matemática dice que es cero. Entonces, la gracia y la paz nos ha sido dada. La gracia de Dios, que es el favor no merecido, la entrega sacrificial del Señor Jesucristo, que hace que yo tenga vida eterna, se restablezca la relación con el Padre y yo vuelva a tener esa condición de hijo, tenga el apellido de mi Dios, porque dice que paso a ser familia de Él. Esa gracia ya la tengo. Y junto con el Espíritu Santo que he recibido, que recibo la fe, además, ¿saben qué? Recibí paz. ¿Por qué dice tengo paz para con Dios? Dice la palabra de Dios. Porque en Él, en Cristo, tengo paz para con Dios. Entonces tengo gracia, tengo paz, y dice Pedro que esa gracia, que esa paz sea multiplicada. Entonces sí puedo multiplicar algo que sí tengo. La gracia y la paz sí la puedo multiplicar. Y entonces dice en el conocimiento de aquel que nos llamó, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto estás creciendo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto está incrementando la paz en tu vida el estar estableciendo esta relación con Él? ¿Cuánto entiendes que la gracia, que el favor de Dios no merecido, porque la paga del pecado es muerte, dice, que está sobre ti la gracia de Dios?
¿Cuánto estás creciendo en eso? ¿O te estás quedando tal y como el primer día? O quizás hasta el primer día viniste más emocionado y ahora ya es más relajadito. Como dice la palabra del Señor, has perdido el primer amor. Porque el primer amor es el de la emoción, ¿no es cierto? Es el que te sientes que no te alcanza, que lo que tienes adentro, esa emoción, esa pasión que te enciende en el primer amor, es como que no la puedes contener y necesitas estar con la persona que amas, saber de la persona amada, hablar con ella, hablar con él. Es o no así el primer amor. Y dice que así nos sucede con el Señor, que cuando le conocemos queremos saber de Él y vamos a todas las actividades y queremos pasar con Él y oramos y todo. Y luego como que entra otros tiempos de madurez, dicen unos. La emoción de estar con Él no debería pasar. Porque dice, porque tengo esto contra ti, que has perdido el primer amor. ¿No es cierto? Pero entonces dice Pedro que eso no se ha multiplicado. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir la paz que puedes sentir en medio de las cosas que en términos generales a nadie le darían paz, tú tienes paz en medio de eso. Tienes paz en medio de problemas, tienes paz en medio de situaciones difíciles. Y dice que sobrepasa todo entendimiento porque lo normal es que estés asustado, lo normal es que estés en urgencias, corriendo de un lado al otro, hablando con uno, hablando con otro en ciertas situaciones. Sin embargo, tienes paz. ¿No es cierto? Y entonces que eso sea más y más, y en la medida que más le conozcas, más tengas. ¿Te imaginas si a veces, si sin conocer mucho la palabra del Señor, escuchas ciertos versículos que dices, esto se aplica tan lindo a mi vida? ¿Te imaginas conociendo más? ¿Te imaginas entendiendo los contextos? ¿Te imaginas habiendo orado mucho, sabiendo que puedes entrar en la presencia del Señor fácil? ¿Te imaginas cómo sería de mejor la situación? Y cuando ves cómo el Señor toca alguna situación, dices, ay Señor, si tan solo hubiera confiado. Y vuelves a ser Simón cuando ya esperábamos que seamos Pedro, ¿cierto? Tantos años de conocerle a Él y todavía soy Simón, ¿no? Y entonces, pero recuerden que esta es una carta de ánimo porque sirve para reflexionar y para hacer un alto a la situación que está viviendo. Y entonces dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Y entonces lo primero que me pregunto es, ¿qué significa piedad? Porque aquí dice piedad. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa piedad? Dina más hoy. Es una de las, es el 50% del significado. Tienes la mitad, ese es el 50%, tienes la mitad del examen. Todavía no pasa. Entonces, qué silencio. Piedad. La mitad es lo que decía Moni. Compasión por otros. Es un hombre piadoso que ayuda a otros. Pero también hablan de un hombre piadoso, alguien que tiene mucha devoción religiosa. Era piadoso, es decir, que era bien religioso, ¿sí? Y entonces dice, al fin y al cabo eso es una buena relación con el prójimo y una buena relación con Dios. Eso es lo que significa, ¿no? Y entonces dice, todo lo que pertenece a la vida y a la relación con Dios, con los demás, dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero a veces no conocemos a aquel que dice que nos llamó por su gloria y excelencia. A mí me llamaron, pero no sé ni quién era. Pero sé que me llamaron. ¿No es cierto? Estamos como el ciego. Y a mí me encanta esa sanación, ¿no? Que diga, no sé quién era. ¿No es cierto? Lo único que sé es que yo veo. Es un poco eso. Pero tenemos la oportunidad de conocerle,
de cuando se abren nuestros ojos, como cuando el ciego abrió sus ojos, luego ya lo vio, lo conoció. Él ya no solo sabía, que él dice, yo no sé si era para ser rabino, si eran los maestros, lo que quiera, pero sé que antes no veía y ahora veo. Yo también, al comienzo puede ser que no conocía mucho, pero sé que antes era ciego y ahora veo. Pero entonces ahora que veo, lo quiero ver. Ahora que puedo seguirle, le quiero seguir. Ahora que puedo conocerle, le quiero conocer. ¿Cuánto anhelas conocerle? ¿Y qué estás haciendo para conocerle? Es la pregunta. Porque el anhelo puede estar, si no, no estaríamos sentados acá, si no, no estaría parado acá. ¿No es cierto? Pero una cosa es tener anhelo, pero otra es realmente tomar acción. ¿Qué estoy haciendo para conocerle más? ¿Qué estoy haciendo para crecer? ¿Qué estoy haciendo para cambiar? ¿Qué estoy haciendo para seguirle? ¿Qué estoy haciendo para conocer lo que él dice? ¿Qué estoy haciendo para entablar una relación? Porque si solo me pongo a ver, soy espectador. Pero la vida cristiana hay que ser actor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquel que el Señor Jesucristo estaba caminando y hubo alguien que solo le quería ver? Y como era chiquito, se subió a un árbol. Zaqueo, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo a Zaqueo? Necesito que bajes de ahí porque hoy me quedo en tu casa, ¿no es cierto? Pero le está diciendo, no quiero que solo veas, quiero que formes parte, baja del árbol, deja de ver de lejos, sé parte, ten comunión conmigo. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Deja de estar viendo de lejos, deja de estar teniendo solo ese anhelo tibio por ahí. Quiero que seas parte. Y la mejor forma de que seas parte, no te digo inmediatamente ya corre a servir, tal vez estás sirviendo. Pero eso es activismo. Primero conócele. Pasa tiempo con él, conversa con él, conoce lo que dice su palabra. Sí sirve, eso está muy bien, pero eso no es lo más importante, recuerden. Marta, Marta, turbada y afanada estás con tantas cosas. Mientras tanto, María ha tomado la mejor parte. ¿Y dónde estaba María? A los pies de Jesús. No dijo que lo de Marta estaba mal, pero la mejor parte eran los pies de Jesús. ¿Sí? No sé cómo voy a llegar al fin de este capítulo, pero bueno. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Primera cosa, algo que me olvidaba de decirles, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Si tú esperas a estar capacitado pensando que ahí vas a ser más útil, el Señor te va a ir capacitando en el camino si tú tomas el llamado. Y entonces dice aquí que nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. No solo dice como nosotros a veces hablamos de las que te da promesas, te dice preciosas. Preciosa significa algo que es muy valioso y que es muy hermoso. Te da unas promesas que son valiosísimas y que son hermosísimas, pero además dice, y grandísimas. O sea, las promesas que Él te hace, las promesas que Él tiene para ti en su palabra y en la comunión con Él, no es cualquier promesa como las promesas que nosotros hacemos a otros. Te prometo que te llamo y no le llamo. Te prometo que voy y oro por ti, no voy ni tampoco oro. Sí, para que voy a estar orando, nada que oras. ¿Sí? Sino que en Él son promesas que son preciosas, pero que además son grandísimas. Yo digo, ¿qué tan grande, Señor? A la eternidad, dijo. ¿Sí? ¿Qué promesa más grande quieres? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que el Señor es el que hace todo para nosotros? Todo lo que ha hecho es para el Hijo. Y yo soy hijo. ¿Sí? Yo soy hijo. Y dice, habiéndome hecho participante de la naturaleza divina, habiendo huido, ¿de qué? De la corrupción. De la corrupción es de la muerte, de lo que se daña, de lo que se pudre. ¿Por qué?
en este mundo a causa de qué? De las concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? ¿Quién me puede decir? Miren que leen a veces y no, ni siquiera se detienen a saber los significados. Si no tenías la nueva traducción viviente, estábamos en problemas. De los deseos carnales, ¿sí? Son los deseos y pasiones del ser humano que son carnales, que le llevan a desobedecer a Dios. Esa es la concupiscencia, ¿sí? Y está diciendo que hemos podido huir de esa, que es nuestra condición. Dice que gracias a que hemos podido huir de toda esa podredumbre que es las pasiones humanas, ¿por qué hacer participantes de la naturaleza divina? Y en la naturaleza divina ya viene el deseo de cosas diferentes. De nada sirve que te limites a hacer las cosas, que te digan ya no beba, ya no fume, ya no hable malas palabras, si en el interior deseas hacerlo. De nada sirve, porque algún día se va a romper esa limitación y te vas a emborrachar más que nunca y vas a usar más malas palabras en inglés, en español y hasta en chino, porque solo era una olla de presión que un rato va a explotar. Lo que sucede es que hay un cambio de naturaleza, que ya no es que no puedo hacer algo, es que ya no quiero hacer algo. Yo no encuentro a mi vida satisfacción haciendo algo que tal vez antes le gustaba. Porque Él me cambió. Porque dice que soy nueva criatura, Pedro. Todo lo viejo pasó. Simón, segundo de Corintios 5:17, nueva criatura. Aquí si uno anda en Cristo, ya gracias a que anda en Cristo, nueva criatura es. Es decir, Pedro, todo lo viejo pasó. Es decir, Simón ya está atrás, he aquí todo es hecho nuevo. Eso dice, ¿cierto? Pero damos gracias a Dios que podemos hacer un alto esta noche y decir, si de algo se acuerden de esta noche, acuérdense de, ¿soy Simón o soy Pedro? ¿Qué quiero ser y qué voy a hacer? ¿Sí? Y entonces dice, en el 5, vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, diligencia es que pongas esfuerzo, que no te quedes en forma ociosa, ¿no es cierto? Dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. ¿A qué se parece esto? A lo que dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Al fruto del Espíritu. Digan duro. Gálatas 5:22, ¿no es cierto? No importa el orden, es un solo fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Sí? ¿Sí? Todo comienza y todo termina ¿en qué? En amor. ¿Sí? Ese es el. Pero es muy similar. ¿Por qué? Porque solo con la presencia del Espíritu Santo. Ahora, cuando cantábamos la primera canción, hubieron dos cosas que me llamaron la atención. La una que dijiste que tú estabas en la iglesia en que creciste, ¿no es cierto? Yo decía, tiene que haber sido una iglesia tremenda para que hayas crecido como creciste, ¿no? Esa era la primera que pensé, de verdad. Y porque pensaba que era el crecimiento que íbamos a ver hoy día. Pero la otra es la de habitar los hermanos juntos y en armonía. Siempre que nosotros usamos ese pasaje del Salmo 133, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, siempre se salta, escuchen siempre el que habla de ese pasaje. Y si no vienen y me dicen que soy mentiroso porque ya escucharon diferente. Inmediatamente salta al final. Dice, porque ahí manda el Señor bendición y vida eterna. Siempre se salta y no sé por qué. La parte de la mitad, ¿han escuchado lo que dice la parte de, es como el buen óleo que baja por el monte del León? ¿Cómo es? A ver.
Les voy a leer, porque vamos a aprender doble. Hoy día es 2 por el precio del uno, ¿ya? Estábamos en 1 Pedro, pero me acordé de este canción. Dice Salmo 133. Si es que ya llegaron, lo que pasa es que el mío es versión hojas pegadas, están todas pegaditas. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y les digo que se saltan siempre al último, porque allá envía el Señor bendición y vida eterna. Miren lo que hay en medio. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ustedes dirán, con razón que se salta. ¿Sabes lo que significa eso? El Espíritu Santo. El óleo que se derramaba sobre la barba del sacerdote, sobre la cabeza del sacerdote, representa no solo la delegación de pasar a ser el mensajero del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo, pero significaba la presencia del Espíritu de Dios. Y lo que está diciendo es que es posible que los hermanos habiten juntos y en armonía porque está el Espíritu de Dios en medio. Y cuando está el Espíritu de Dios en medio en una iglesia que está junta, manda el Señor bendición y vida eterna. Siempre se olvidan del Espíritu Santo. Como que es bueno y delicioso que estemos juntos y que es posible. ¿Saben qué? No es posible que estemos todos juntos y en armonía. Siempre hay rencillas, siempre hay enojos, siempre hay envidia, siempre hay chismes, siempre hay todas esas cosas que no pasan en esta iglesia, pero en todas las demás. ¿Sí? Pero solo con el Espíritu Santo en medio es posible que esa armonía exista y podamos disfrutar de la bendición de Dios hasta la vida eterna. ¿Sí? ¿Ya ven cuántas maravillas hay en la palabra del Señor? Y si no fuera porque ya tengo que terminar, me quedaría más tiempo. Pero bueno. Entonces, dice, pero el que no tiene, en el 9, pero el que no tiene estas cosas, que todo lo que hablamos de añadir, la fe, del dominio propio, del amor, de todo, del afecto fraternal y todo, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí no habla de si es salvo o no es salvo, pero lo que está hablando es que está perdiendo en la perspectiva como cristiano, si es que no está creciendo, si no se está añadiendo todas estas partes que son del fruto, que es uno solo, pero tiene muchas partes. Si no está generando ese crecimiento y se está viendo en esa persona todo lo que es posible que añada, no solo que debe, pero que es posible que añada, tiene la vista muy corta, está viendo el ahora, está viendo el mundo y no está teniendo la perspectiva de vida eterna, de relación eterna con Dios. Está perdiéndose la oportunidad de tener esa relación preciosa desde ahora. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Y voy a cerrar con esta parte. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Dice, no caerás jamás. Hay una parte en la Biblia que dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero solo dice del que crea estar firme, no el que está firme. Aquí da la receta para estar firme. El añadir todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, que procures hacerte firme. Y el que sabe realmente, el que tiene madurez, sabe que nunca puede decir, ya estoy firme, ya llegué. Porque sabe que ese rato resbala, cae. Sino que el que está en movimiento, en crecimiento, sabe que nunca está firme. Por eso necesita seguir creciendo y pegado al Señor, creciendo y pegado al Señor, porque sabe que de otra manera, si cree que ya llegó, que ya no necesita de él, se va a caer. Y la caída es fuerte, y la caída es alta, y luego volver a levantarse no es bonito. Y entonces, si me sigo un poquito para terminar el capítulo.
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque la puerta sea estrecha, la entrada es amplia. Si es que se dan cuenta. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Me está diciendo que se duerme en la iglesia. Por eso dice el despertaros. Solo se despierta ¿a quién? El que está durmiendo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. A veces estamos como dormidos, y si no estamos dormidos, al menos estamos cabeceando espiritualmente, ¿cierto? Aletargados, con sueñito. ¿Sí? Y entonces dice lo último, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Esto me llama la atención. Él sabía que ya pronto iba a partir, que el Señor Jesucristo le había declarado eso. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía una relación íntima con Él. ¿Y por qué yo no puedo tenerla como no tenía Él, hasta el punto de que dice que Él le ha declarado que Él hablaba con Jesucristo? ¿Por qué yo no puedo? No, sí puedo. Dice que yo puedo aquí, pero no lo hago. ¿Sí? Y entonces, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tanto voy a estar repitiéndote esto, que hasta cuando me vaya te vas a acordar lo que te digo, porque gracias a eso escribió esta carta. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que les llamó la atención esta noche? ¿Mm? Me voy a preocupar, lo que nunca dicen. Yo me emociono. Nunca pierdan la capacidad de maravillarse con la palabra del Señor. El ser humano actual ha perdido mucho la capacidad de maravillarse en general, porque está todo tan expuesto, la información, la crudeza de las cosas y de la vida, que a veces como que hemos perdido esa capacidad de maravillarnos de las cosas. Nunca pierdan la capacidad de maravillarse con la palabra del Señor. No importa cuántas veces uno la lea, uno puede ser removido y uno se remueve internamente cuando lee esta palabra preciosa y escucha y ve lo que Él tiene para nosotros. Nunca dejen de maravillarse con esta preciosa palabra. ¿Sí? ¿Les parece si cerramos orando? Nos ponemos de pie. Padre amado, bendito Señor, solo tú sabes cuánto necesitábamos escuchar lo que hemos escuchado en esta noche. Señor, en cambio de que haya una acción, Señor. Despiértanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, nos haga entender lo que no está correcto en nuestras vidas, lo que está obstaculizando, Señor, el que podamos seguir creciendo, el que te podamos conocer, el que podamos tener una relación más íntima, Señor, y el que nos maravillemos de esta relación preciosa que es el encontrar tu palabra, tu mensaje y tu amor. Señor, mi Dios, que tu Espíritu Santo en esta noche remueva esa tierra de nuestro corazón y haga que esa semilla entre en lo más profundo, Señor, y que dé fruto, Señor, en nuestra vida. Que no deje, Señor, que todo se amortigue cuando salga de este lugar y que continúe siendo las cosas como son, Señor. Permíteme, Señor, a mí personalmente que haya un cambio
en tantas cosas, Señor. Porque sé, Señor, que tú demandas que cada día crezcamos más, que nos acerquemos más, que nunca es suficiente y sabemos que eres agua viva, Señor. Y que tú eres el único que puede calmar la sed que lleva mi alma, Señor. Te doy gracias por esta noche. Te pido que bendigas a cada persona y a cada familia, Señor. Solo tú sabes lo que cada uno estamos viviendo. Pero qué bueno que tú lo sabes, Señor. Qué bueno que tú nos conozcas. Ayúdanos a conocerte más, Señor. En esta noche te doy gracias. Bendigo tu santo nombre. En el nombre maravilloso que es sobre todo nombre que se nombra. Dulce nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, bendiciones. Hasta la siguiente. Dios le bendiga. Gracias. William.